Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotig desde Argentina. ¿Qué tal? Hola Jorge, muy buen día. Bueno, tengo entendido que hoy vamos a hablar de dos conceptos muy importantes, nuevos y que van a estar vigentes durante 40 años de Guerra Fría. La cortina de hierro o la cortina de acero, o el telón de acero según en cada país, y también lo que fue conocido como la doctrina de la contención. ¿Qué puedes contarnos? Vamos a adentrarnos ya en la Guerra Fría, en todos sus detalles, para precisar cómo comenzó esa etapa que duró más de 40 años en la historia de la humanidad y sobre todo cómo afectó al continente europeo en esto que estamos llamando las edades del totalitarismo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi y de las potencias del eje, obviamente hubo una serie de conferencias que ya hemos analizado de los países aliados, lo que se llamaba entonces Naciones Unidas. Fundamentalmente las conferencias, los principales protagonistas fueron Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Y fueron delineando cómo iba a ser el mundo de la posguerra. Bien, claramente se iban diseñando las esferas de influencia que iban a tener estas tres potencias victoriosas de la guerra al terminar el conflicto bélico. Y hemos visto cómo la Unión Soviética tenía una clara influencia en Europa Oriental, debido a que el Ejército Rojo fue el que liberó a Europa Oriental y Central frente a las potencias del eje, y que por consiguiente tenía un claro interés en esa región, además teniendo en cuenta una posible revancha alemana en el futuro. De ahí que hemos visto cómo Polonia se convierte en un satélite de la Unión Soviética con un proceso de sovietización bastante intenso. Estos episodios no van a pasar inadvertidos para la diplomacia, para la política internacional. Y en este caso vamos a referirnos a cómo es que comienza lo que vamos a conocer como la doctrina de la contención. Este término de la contención va a acompañar toda la estrategia, fundamentalmente de Estados Unidos y obviamente del resto del bloque occidental, hasta fines de la Guerra Fría. La idea de la contención, ¿cómo es que nace? Bien, nace con un episodio muy singular que va a ser que el 22 de febrero de 1946 un joven diplomático, George Kennan, va a redactar y enviar al Departamento de Estado, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. George Kennan va a enviar un telegrama largo, se lo conoce así, de 8.000 palabras, en la noche del 22 de febrero de 1946, en el que indica que Estados Unidos debe elaborar una contención a largo plazo, paciente, pero firme y vigilante, de las tendencias expansivas de la Unión Soviética. En este telegrama largo, Kennan explica que la hostilidad de la Unión Soviética hacia el mundo exterior no es una cuestión del liderazgo de Stalin, que de por sí vamos a ver que era una persona bastante paranoica, sobre todo en sus últimos años de vida. Él muere en 1953 y vamos a ir viendo en otros capítulos de las edades del totalitarismo cómo es que influye esta personalidad paranoica en su entorno, una política de purgas intensa, al igual que lo hemos visto en los años 30. Pero bien, no tenía que ver entonces para Kennan que esta hostilidad hacia el mundo exterior, esta percepción de las autoridades soviéticas tuviera que ver algo con un rasgo de la personalidad de Stalin, sino que él entendía que era algo sistémico. Es decir,
que el sistema soviético, como todo sistema totalitario, debía percibir al mundo exterior como hostil justamente para poder sobrevivir y continuar con su dinámica expansiva. Lo hemos visto con la Alemania nazi, que percibía el mundo exterior como hostil y por consiguiente preparó su rearme alemán y luego su política de conquista y exterminio, y lo mismo advertía con respecto a la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que la Unión Soviética sí, claramente se había expandido con el pacto Ribbentrop-Molotov, al haber añadido a la Unión Soviética a los 3 países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, que había incorporado el este de Polonia y la región de Besarabia, que en gran medida hoy es la República de Moldavia, pero que no había hecho grandes expansiones hasta el momento, expansiones territoriales. Ahora vamos a ver que sí, la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza una política de expansión y de conversión en satélites a Europa Oriental y algunos países de Asia Oriental. Entonces, George Kennan elabora esta idea de la doctrina de la contención, es decir, que Estados Unidos y el bloque occidental debían contener la expansión de la Unión Soviética, y que lo veía que no iba a ser algo a corto plazo, sino que iba a tener un largo plazo en el diseño de esa estrategia, y que un futuro líder de la Unión Soviética iba a tener que ver que esta política de expansión le iba a ser sumamente costosa y perjudicial para su propio país. Esto es el 22 de febrero de 1946. Otro término que nos resulta muy común es el de la cortina de hierro. Es decir, pocas semanas después, el 5 de marzo de 1946, se va a dar el célebre discurso de Winston Churchill en el Fulton College de Missouri, en Estados Unidos. Ya era ex primer ministro de Gran Bretaña, había perdido las elecciones en Gran Bretaña frente a su rival Clement Attlee del Partido Laborista, y Churchill fue invitado por el entonces presidente Harry Truman a visitar Estados Unidos y va a dar un célebre discurso en el Fulton College. Ahí va a expresar por primera vez una frase que va a quedar como uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría, la idea de la cortina de hierro. Y en ese contexto, él va a decir que desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático va a bajar una pesada cortina de hierro. Y detrás de esa cortina de hierro van a quedar varias de las grandes capitales europeas. Sofía en Bulgaria, Bucarest en Rumania, Praga en Checoslovaquia, Varsovia, Berlín, Belgrado. Es decir, que él, con una metáfora bastante interesante y que va a tener un gran impacto durante tantos años, va a plantear esta idea de que hay una pesada cortina de hierro detrás de la cual hay varios países que no van a tener elecciones libres y democráticas, tal como se había comprometido la Unión Soviética en la conferencia de Potsdam. De modo que acá vemos cómo se va diseñando la Guerra Fría, cómo van apareciendo las nuevas estrategias y se van acuñando los nuevos términos que nos van a acompañar durante 4 decenios. La Guerra Fría vamos a ir analizando en distintos capítulos cómo es que
empieza a desarrollarse y que tiene su expresión en varios terrenos, no solo en el terreno político y militar, sino también en la economía, el deporte, las artes. Desde el ajedrez hasta la carrera espacial van a ser escenarios de la Guerra Fría y que en rigor todo el mundo termina participando en ese enfrentamiento entre dos bloques de poder tan dispares ideológicamente. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por tus palabras, tu conocimiento, y esperamos seguir hablando de este tema y ahondando en él la semana que viene. Hasta entonces. Nos volvemos a encontrar entonces la semana próxima con otro capítulo de las edades del totalitarismo. Un gran saludo y muchas gracias a Radio Sefarad.